Lo vamos a presentar así formalmente, doctor. Desde hace 20 años el doctor Pimpinela se desempeña en el ámbito forense santafesino como jefe del Cuerpo de Médicos Forenses de la capital. Es un tema interesantísimo el que vamos a tratar a partir de ahora. Las autopsias revelan un aumento del uso criminal de armas de grueso calibre. Así lo ha confirmado el doctor sobre el ingreso de cadáveres por muertes violentas en Santa Fe, y que además tenían al momento de su deceso un alto grado de alcohol y drogas. Después de esto vamos a seguir hablando porque surgen distintas cuestiones y demás que la producción ha preparado y demás, distintas preguntas muy interesantes. Primero darle la bienvenida y si esta presentación es así, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, desde ya agradezco la invitación porque realmente nosotros también desde la Facultad de Medicina, porque me cabe la responsabilidad de ser el titular de la Cátedra de Medicina Legal, que es donde se forman los médicos forenses, la idea es difundir los temas que muchas veces la gente ve mucho CSI, claro, cree que nosotros podemos hacer esas cosas como se lo hacen en CSI. Y ahí hay, es decir, desde el punto de vista del conocimiento científico, nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia con otros países, en este caso comparándonos con Estados Unidos, pero que sí está la diferencia de lo que significa la inversión tecnológica, los recursos y el apoyo logístico a esa inversión tecnológica. Es decir, a ver, simplemente para usar como parámetro para que uno se pueda hacer una dimensión. El caso Maldonado se puso toda la logística y toda la fuerza del conocimiento científico en ese caso. ¿Y por qué cree que sucedió eso? ¿Y no con el resto? Son decisiones de política de Estado, me parece. Sí. Sí, nosotros que somos los expertos, los peritos, no tenemos que manejarnos con los medios con que disponemos. Pero, pero está. Pero quiere decir que está. Es un poco para tomar como ejemplo que las cosas están. Y fíjense que si lo comparamos con el caso Nisman, en el caso Maldonado se superó una instancia que ahora es una gran dificultad que hay en el caso Nisman. Estoy hablando en cuanto a la cuestión científica, pericial, es decir, que obviamente a partir de eso es como después se califica el delito. Sí. Porque de pronto, un poco para explicarle a la gente, el viejo sistema penal, digamos, el juez se manejaba más con los testimonios que con las pruebas periciales. En el nuevo sistema penal, quizá en la República Argentina todas las provincias y todo el país tienen el nuevo sistema penal, hay que demostrar la culpabilidad de una persona a partir de las pruebas periciales, es decir, que lo inculpen a alguien y no por una cuestión testimonial, que era un poco lo que sucedió, digamos, no solamente en la historia de la Argentina, sino que en la historia del mundo, y por eso hubo la gran cantidad de problemas con los derechos humanos y toda esa línea, producto de que eran los testimonios y no la prueba pericial. Ahora pasamos del otro lado, pero cuando pasamos del lado de la ciencia, hay ciertas cuestiones de la ciencia que han quedado históricas, como es el área nuestra de medicina forense. Es decir, medicina forense, si ustedes revisan la bibliografía con que nosotros utilizamos, y esta es bibliografía del siglo XVIII. Miren, el ayornamiento que estamos alejados a los nuevos. Por eso digo, cuando uno mira CSI y dicen, ponen un pelo y sale la foto de la persona a quien corresponde. Pero yo quiero contar algo, eso se puede hacer. Se puede hacer acá en la Argentina. Pero en el caso de Nisman, lo que habrá sido, aparte todo el manoseo de toda la escena del pero crimen. Más allá de eso, fuera de lo que sucedió en la escena del crimen, fuera de lo que sucedió en la escena del crimen, para compararlo con el caso Maldonado. En el caso Maldonado, hoy podrá discutirse la escena y lo que pasó en la escena, pero con respecto a la autopsia no va a haber ninguna discusión. ¿Por qué? Porque participaron todos los peritos de parte. Exacto. En el caso Nisman, por eso hablo de procedimiento. Hay una evolución. Procedimiento. O por lo menos se tomó las cosas de otra manera. Actuaron los médicos del Cuerpo Médico Forense de la Nación sin participar los peritos con la querella. Entonces, faltó una parte. Faltó una parte. Entonces ya eso plantea la duda. Ya
simplemente eso, independientemente del resultado. Exacto, del motivo, estamos hablando de eso, claro. Nada más que la cuestión de procedimiento, que por eso en el caso Maldonado participaron más de 50 peritos. Entonces, ahí está puesta esa fuerza de decir, bueno, si hacemos las cosas como se deben hacer, no necesitamos llegar a CSI, las tenemos por acá a mano. Claro, yo le quería preguntar, doctor, justo usted trajo a colación el tema Maldonado, que se había puesto todo en ese caso, científicamente hablando, y que hubo resultados. ¿Sí? Eso implica, porque Aldana preguntó también, ¿por qué no en todos los casos? ¿Eso que implica? ¿Una gran inversión en dinero en cuanto a peritos o en cuanto a la parte de los elementos científicos? ¿O no es tanta la inversión? ¿Se podría hacer? ¿Por qué no se hace? Decíamos, bueno, puede haber una cuestión política, pero puede haber otra cuestión de presupuesto, digo, a eso me refería. Yo creo que hay que hacer una relación costo-beneficio en esto. Es decir, una cosa es decir, bueno, pongamos toda la fuerza en esto, vamos a tomar el caso del submarino, pongamos toda la fuerza, y la fuerza de todos los países, porque han participado otros países en esta búsqueda, y ahí está puesta toda la fuerza del conocimiento científico, porque en principio encontrar ese submarino es una cuestión científica. A través de las herramientas que se tengan, a través del conocimiento que se tengan, se está buscando un objeto que tiene que estar en el fondo del mar. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno dice, tenemos todo esto en la Argentina, y ahí estamos demostrando que no, en ese caso del submarino. ¿Por qué? Porque tiene que participar herramientas que nosotros no tenemos. En cambio, en la cuestión de la medicina forense y las cuestiones vinculadas con la investigación científica del caso, sí se tienen esa herramienta. La relación, ¿dónde pasa? Y pasa fundamentalmente por la disposición de esos recursos, porque para poder hacer el caso Maldonado, indudablemente que hay una infinidad de personas que están trabajando, en este caso para el Estado, algunas de ellas, y por lo tanto lo que hay que hacer es sacarle las otras causas para que se enfoquen puntualmente en esto. Entonces, digamos, ¿cuál sería el costo? Decir, miren, las otras causas la van a tener que seguir otro grupo de gente y ustedes acá enfóquense en la investigación de este caso. Entonces, es un poco por ahí esta relación costo-beneficio. No es tanto una cuestión material de plata directamente, es decir, bueno, tenemos que comprar un submarino que tenga la capacidad de una inmersión a más de 1000 metros y lo que sería un costo ya determinado. En esto el costo está más en la vinculación de la relación humana y horas que hay que dedicarse al caso a investigar, ¿no es cierto? Un poco pasa por ahí. Y traído, bueno, justamente ese trabajo que ahora usted comenta acá a Santa Fe, ¿no? A esta nuestro medio. Exacto, y a esta noticia que trascendió hace pocos días, algunas conclusiones que usted había llegado tienen mucha relación con la diferencia en 2 años simplemente de cómo avanzó, bueno, las heridas con las que las personas llegan, los cadáveres, es una gran mayoría con heridas de arma de fuego, a diferencia de armas blancas, o por accidentes, creo que era la otra. La otra era el calibre. El calibre del proyectil. Y cómo eso evoluciona. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que ustedes, más o menos, y dentro de lo que ustedes trabajan, han podido llegar respecto de estos datos? Sí, son datos que a nosotros nos llaman la atención, es decir, que indudablemente son datos que tienen que tener lo que se llama una metalectura. Sí. Es decir, que nosotros, por ejemplo, en los últimos 2 años nos hayamos encontrado proyectiles de calibre 22 y que 5 años atrás era el calibre dominante, es porque indudablemente que cambió el arma que se está utilizando. Es decir, hay una consecuencia directa que ha cambiado el arma. La sociedad está teniendo acceso a calibres mayores. Exactamente. Y lo otro es el número de heridas. Es decir, hace más de 5 años atrás, una muerte provocada por una herida de arma de fuego era un proyectil o 2 proyectiles como máximo. En cambio ahora, nosotros hemos tenido
yo he hecho autopsias que han tenido hasta 36 heridas de arma de fuego, de entrada y salida. Claro. Entonces ya hay otra consecuencia que sí, todo lo que es el área de psicología forense estudia ese fenómeno, porque también es un fenómeno vinculado con lo que es la violencia, no solamente con el delito, sino que también vinculado con la violencia. Ustedes vieron que ahora también está toda esta línea, incluso nosotros ahora estamos desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, los 16 días que Naciones Unidas pidió a todos los países que evidencien el tema de violencia de género. Estamos en ese transcurrir. Nosotros en la facultad hemos hecho varios actos vinculados con violencia de género. Bueno, indudablemente que son temas que si uno hace una revisión histórica, y son temas que han cambiado el enfoque, es decir, hoy el enfoque está mucho más centralizado en cómo esa violencia se canaliza hacia el otro, y principalmente en este caso al género femenino, porque este programa de Naciones Unidas se llama Únete. Y es un programa que, por ejemplo, Naciones Unidas ha destinado 500 millones de euros solamente para evidenciar el tema. Para decir, muestren este tema porque realmente es un problema que socialmente porque está oculto un y hay que ensañamiento en ese tipo de muertes, ¿no? Hay que entender desde el punto de vista de lo que es la psicología delictiva, hay un odio. Lo voy a pasar en un término que se comprenda. Sí. Para el público. Exactamente. Entonces, hay un odio y entonces ese odio se tiene que canalizar hasta que no se destruye, cuando alguien odia algo, hasta que no lo destruye, realmente no está satisfecho. Es decir, es el momento psicológico que uno termina ese canal de odio. Y también es la falta de valor de la vida, la vida por el otro y de la vida misma, mía, porque si yo no valoro mi vida, ¿cómo puedo hacer un acto tan semejante? Ahí está el tema, droga y alcohol. Bueno, inserto totalmente en la violencia. Falta de contenido también, pero falta de contención, me parece. Obvio. Todo tiene que ver con todo, es decir, todo tiene que ver con todo, pero lo que sí nosotros estamos viendo, así como estábamos hablando con este ejemplo del calibre y la cantidad de heridas, lo que estamos viendo es que cada vez se suman más cosas. Es decir, a la delincuencia se suma el alcohol, se suma la droga, se suma la falta de contención, la falta de expectativa. Entonces va todo sumando y eso va generando. En las últimas horas, doctor, y al panel y a los oyentes, se ha detectado en los operativos de narcolemia que ha hecho el municipio, de cada 3, uno estaba con... Alcoholizado. Con drogas, con drogas. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque ya pasaban lo de alcoholemia y tenían ojos brillosos, se daban cuenta los doctores que las pupilas dilatadas, seguían agresivos, entonces fueron un poquito más. Fueron con narcolemia. Y detectaron, y es alto, ¿no? De cada 3, 1, el riesgo que esto implica. Sí, obvio, porque, a ver, para explicarle a la gente, ¿qué producen en el sistema nervioso central las drogas? Una desinhibición. Entonces, se maneja la persona con la pulsión, es decir, con lo que le viene de gana de hacer, y no tiene ningún freno de nada. Entonces, viene la pulsión, viene la gana de hacer algo, y no hay nada cerebralmente que lo detenga, y lo hace. Entonces, si le viene la pulsión, esa energía intrapsíquica en matar al otro, lo mata. Porque viene esa fuerza psíquica que no tiene ninguna contención ni freno para poder llegar a controlar ese impulso. Y porque interior. Hay pérdida de conciencia, no hay demasiada conciencia. Hay una desconexión. Hay una desconexión con la corteza. La corteza es el lugar, es decir, la parte más superficial del cerebro, que es la que controla, ¿no es cierto?, es donde está lo que se llama el juego moral, es decir, qué está bien y qué está mal. Entonces, a ver, voy a decir un ejemplo nada más que para que cualquier persona lo comprenda. Es decir, a veces en una discusión uno empieza a tener ciertos estados emocionales donde viene la intención de o pasar a las manos o hacer cualquier otra cosa, pero de pronto uno nota que hay un freno. Ese freno fue mental, es decir, en el cerebro, en la corteza,
de alguna manera es como que hay un enano y te dicen, che, mirá que si le pegás al otro vas a ir preso y ahí podés tener problema en tu trabajo. Todo ese proceso mental es el freno. Cuando uno está drogado, eso no está. Entonces viene esa cuestión que naturalmente la tenemos como seres humanos y no se puede controlar. Esto también con el alcohol. El alcohol también en ciertas dosis genera ese proceso, porque el alcohol tiene una secuencia que primero excita al sistema nervioso central, después lo deprime. Ya cuando vieron que la gente ya está hasta adormecida o aletargada, bueno, eso ya porque ha pasado los niveles en general de 2 gramos por litro de alcohol en sangre. Entonces cuando ya llega a esos niveles, vieron que la tolerancia es 0,50. ¿No es cierto? Incluso hay lugares donde habla de tolerancia 0. Y con eso quiero decir algo porque científicamente estas cosas hay que decir. La tolerancia 0 como una cuestión ideal puede estar perfecta, pero desde el punto de vista científico no tiene razón, porque usted usa un colutorio, es decir, lo que se usa nada más que para el aliento, para que entienda la gente. Sí. Eso contiene una baja dosis de alcohol y eso le va a dar si usted hace una prueba de alcoholemia. Y resulta que usted no tomó alcohol. ¿Comprende? Entonces el cero en biología no existe, no es matemático. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con el cero. El cero, para una cuestión, digamos, como política de Estado, para decir, che, no tomen nada, no, para hacer conciencia. Sí, pero desde el punto de vista biológico, repito, es decir, también ciertas pastas dentales tienen alcoholes, y todo eso puede dar más de 0. Entonces de pronto una persona puede no haber ingerido nada de alcohol, se lavó los dientes, por una cuestión de ese tipo le va a dar más. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esto de el 0 absoluto sobre el alcohol, ¿no es cierto? Doctor, yo tengo una pregunta para hacerle relacionada, bueno, justamente antes hablábamos de un cadáver con 30 disparos. 30 orificios. 30 orificios. Porque en alguno era entrada. Claro. ¿Y qué ha sido lo más perturbador que haya visto? Pregunta seguramente trillada para su profesión, pero aquí en Santa Fe, por lo menos, o dentro, a ver, estamos hablando de 20 años de experiencia, pero... Sí, pero no me la pregunte a mí, se lo voy a explicar por qué. Porque hay un viejo axioma de la medicina forense, que es cuando cuando alguna cosa me cause algo, es el momento que tengo que dejar de hacer medicina forense. Claro. Está bien, entonces, es la mejor respuesta, claro, y sí. Honestamente, imagínese que nosotros hacemos autopsia hace 15 días, hicimos la autopsia de un niño de 1 año que el papá, con un creation baby, eso de Zamarreo, del norte de la provincia, le produjo la muerte. Entonces, digo... Sí, casos así espeluznantes. Del extremo de las edades y la forma que usted... yo, en mis 20 años, hice 3 casos de descuartizados. Y digo, de las cosas más raras por eso, y 5 casos de personas empaladas, es decir, empalado es la persona que por un orificio natural, en este caso el ano, se le introduce un objeto y perfora todo, porque estaban atravesados como si fuera una flecha salía por el abdomen. Sí, uno dirá, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto a esta hora? O a alguno quizás no le agrada demasiado, pero la realidad es que hoy en día se encuentran casos y son noticia, casos que llaman poderosamente la atención y uno nunca deja de sorprenderse, o sí, porque hay maneras de gente de matar a otras personas que realmente llaman mucho la atención. Yo lo que te puedo contar es lo llamativo. Sí. Lo llamativo es que nosotros tuvimos 2 casos de 2 agentes de policía que tenían el chaleco antibala y el proyectil pasó porque la persona levantó el brazo y entró justo en el hueco de la axila. Claro. Vos decís, justo va a pasar por ahí con un chaleco antibala. Bueno, fue justo. Ponerle destino, ponerle... Llamarle como quieras. Ponerle el calificativo que se te ocurra. Pero por ahí entró el proyectil y los 2 ejercieron la misma acción porque los testigos contaron lo mismo. Es decir, en uno de los que más me recuerdo,
había una valla y fue a correr la valla, y cuando corre la valla le dijo, cuidado, ¿qué pasa? Y levantó el brazo. ¿El proyectil en tu perro? Doctor, yo quería preguntarle con respecto a lo que estábamos hablando de todos estos casos horribles que contó, que pasa mucho en el tema de los animales también, sí. Y que está comprobado que quienes comienzan a ser psicópatas o a tener este tipo de actitudes tan horribles, comienzan de niños, muchas veces con animales. Es más, en Estados Unidos el FBI ha tomado como que cuando va a una casa y hay alguien sometido o alguien con violencia, miran el animal de compañía de la casa, y si tiene la cola entre las patas, seguramente que si allí hay un maltratador de animales, va a haber un maltratador de niños, de ancianos o de mujer. Yo creo en la violencia. La violencia es violencia, más allá del género, ¿no es cierto? Se está dando mucho con las mujeres, pero digo, con los niños, con los ancianos, con los animales. Este es un dato también como para tener en cuenta y llamar mucho la atención cuando pasan cosas crueles con los animales, porque este es un camino. Sí, más, ratificando lo que usted dice. Hay un viejo axioma de la medicina forense que uno lo ve en la práctica diaria, que el abusador seguro que fue abusado. También. Si usted reconstruye la historia del abusador, viene de haber sido abusado él. Es decir, el victimario fue primero víctima y después pasó a ser victimario. Y esa es la concatenación de la que usted habla, de esta cuestión de ese perfil. Aparte, si usted habla con la gente que está alrededor, voy a decir justo ahora que se cumple un año del caso Ferulio. ¿Se acuerdan? La Navidad del año pasado. Exacto. Con varios muertos. Si ustedes hablan con las personas que lo conocían, van a ver que todos decían, y tenía rasgos raros. Doctor, para Claro. cerrar esta interesante nota, no va a ser la última vez, ¿eh? No. Realmente estamos muy Sí, entusiasmados, pero... y no dejar de decirle feliz día, por supuesto. Ah, ¿no? sí, ayer Fue el día. Doctor, ¿cuántos años de profesión ya? El 22 de diciembre cumplo 36 años de recibido. Desde el día 5 de los 36 años a esta parte, ¿fue creciendo la violencia en la sociedad? ¿Usted ha notado eso? Sí, indudablemente. Y mira, yo vengo de una historia de violencia. ¿Por qué? Creo que lo conté la vez pasada, pero si lo conté, bueno... Repítela. Sí, lo vuelvo a decir. Se renueva el público. Sí. Yo cuando el primer día que tenía que ir a la facultad... fue el día del golpe de Estado. Ese día era el día que yo tenía que ir empezaba la Facultad de Medicina en Rosario. Empezamos en mayo. Mi facultad la hice del año 76 al 81, todo el régimen militar. A su vez, en ese momento, los militares, digamos, a todos los profesores, a todos lo echaron. Entonces, lo que hicieron fue, a los profesores que estaban jubilados ya, los volvieron a convocar para que hasta que reordenaran todo el tema, ellos vinieran a hacerse cargo de nosotros, que recién empezamos, pero estaban solo los titulares, es decir, no habían ningún auxiliar, así que yo el primer día que pisé la facultad, el segundo día estaba con los cadáveres. ¿Qué va? Arrancó miren así, si vengo de una historia de violencia. De ahí arrancamos, ¿no? Y eso que, a ver, yo creo que la violencia no solo ha crecido, porque por eso una cuestión es decir lo cuantitativo. Lo que también hay que tener muy en cuenta es que ha cambiado lo cualitativo. Y yo creo que lo cualitativo es todo un proceso, no solamente social, sino que sumado a los tóxicos como son el alcohol y las drogas. Entonces, todo ese combo de cosas hace que estemos más expuestos. Los vulnerables somos todos los ciudadanos. Doctor, Claro. Gracias y en serio, lo esperamos. Lo esperamos nuevamente, esta es su casa, para seguir desandándonos, ¿no? En distintas cuestiones de la medicina forense. Gracias. No, al contrario, le vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Para nosotros, para la facultad, la difusión es una cuestión muy significativa, así que me parece que especialmente para que la gente no quede en duda de los temas, hay que difundirlos. Exacto.
Gracias, Muchas doctor. gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Seguimos con una nota también sumamente interesante.